Te amo. Bien, señores, para toda la gente que nos sigue ahora en vivo y en directo desde Twitch, por supuesto en twitch.tv/FM Guardián Colón, también para toda la gente que nos sigue en fmguardiancolón.blogspot.com.ar, tengo el privilegio, el placer de encontrarme con Juan Salas. Juan, que es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, también docente de opinión pública, también en la UBA. Estoy con él. ¿Cómo estás, Juan? Liel Barreto te saluda. Hola Liel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte después de tanto tiempo. Sí, la verdad que sí. A ver, cabe aclarar que yo lo conocía ya, Juan. Bueno, él tuvo su visita aquí en la ciudad de Colón y por supuesto, nada, intercambiamos muchísima información, cosas, por allí un video y demás. Así que la verdad, muy buena persona, muy buen tipo y es un placer tenerte acá, Juan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, preguntarte, obviamente, esta entrevista va a estar enfocada, por supuesto, a lo que tiene que ver las ciencias políticas, a todo lo que tiene que ver lo que está sucediendo en nuestro país hoy en día. La primera es muy común, por supuesto, y por supuesto también es básica, atrae también una respuesta y a una comprensión compleja. Lo hablábamos al inicio del programa y era lo que lo que estábamos planeando consultarte. Juan, ¿estamos igual o peor que en el 2001? Bueno, mira, desde mi punto de vista no existe como un punto de comparación, o sea, a veces estamos un poco en el corto plazo y con los problemas que tenemos en el día a día nos olvidamos de lo que pasó en el pasado, ¿no? Yo creo que en el 2001 vivimos la peor crisis política, social, económica de la que tengamos memoria del retorno de democracia. Sobre todo, yo no te voy a hablar mucho más que capaz de enmarcarte un poco de lo que fue eso económicamente, pero era 4 años de recesión, un tercio de la población en la pobreza, niveles de desempleo altísimos, bueno, se debían 100.000 millones de dólares, o sea, al exterior. Pero sobre todo desde lo que tal vez a mí me interesa más como politólogo y de lo que yo tengo más trabajo y que puedo poder hablar un poco más, sobre todo esa época era una profundísima crisis de representación, o sea, el pueblo argentino, cada uno de nosotros como parte de esta sociedad, no se veía representado en nadie que estuviera en las altas esferas del poder. De ahí a que hayan habido 5 presidentes, nos olvidamos de eso, ¿no? 5 presidentes en 2 semanas. Es un récord Guinness a nivel mundial de lo que sucedió. Exacto. Y nosotros actualmente tenemos problemas, claro que sí, pero ni cerca estamos de lo que sucedió en ese momento, que fue terrible, digamos, los saqueos. No nos olvidemos de algo que es muy importante, 39 muertos. 39 muertos, y recapitulando un poco, yo me acordaba que 9 de esos 39 eran menores. Es decir, las fuerzas del Estado estaban al servicio no de la igualdad, no de resolver los problemas del día a día de las personas, sino de manejar el estado de sitio y de reprimir, ¿no? O sea, en las distintas manifestaciones populares que se habían dado en el 19 y el 20, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pero ni iguales ni peores, ¿no? O sea, estamos, sin lugar a dudas, mucho mejor, más allá de todos los problemas que tenemos que resolver como sociedad, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Cómo definirías vos, políticamente hablando, entonces, a la Argentina hoy en día? Y mira, esa pregunta es una pregunta que hay gente que toda una vida de estudios tiene para definirla, ¿no? O sea, claro. No por la Argentina en sí, sino porque cada sociedad tiene una particularidad. Nosotros en ciencia política tenemos un concepto que nos ayuda un poco como brújula en esto, que es el concepto de cultura política, que es un concepto que existe hace ya bastante tiempo, que son básicamente el ADN, ¿no?, de la sociedad, el ADN, los valores, los códigos compartidos, las normas, los miedos, los prejuicios, todo lo que hace a la sociedad misma. Estos estudios se hacen desde hace bastante tiempo en la Argentina, y de acuerdo a cada etapa, a cada periodo específico, se va modificando un poco
lo que sería la definición misma de Argentina, ¿no? Y la definición misma de la sociedad. Los últimos estudios hablan en general de una tendencia de, por ejemplo, cierta línea de que políticamente somos bastante cortoplacistas. Esto es algo que siempre nos quejamos, pero la realidad es que, vaya la redundancia, es una realidad. Sí. Pero por otro lado hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, los argentinos creemos mucho en términos ideológicos. Estamos viviendo una etapa en donde muchas veces la ideología se quiere dejar de lado, pero los argentinos creemos en términos ideológicos. Seguimos creyendo en izquierda, derecha, pero creemos cada vez menos en términos partidarios. Tal vez, unido un poco a tu primera pregunta, por lo que pasó en el 2001, ¿no? O sea, los garantes un poco de la crisis fueron los dos principales partidos políticos históricos de Argentina, el radicalismo y el peronismo, ¿no? O sea, si bien el presidente era de la Rúa, junto a la Alianza, se llegó a esa situación de crisis y la sociedad argentina lo vivió como parte de la clase política, digamos, no por parte de un partido político. De ahí la consigna tan recordada de que se vayan todos, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, todos estaban en la misma bolsa. Y por el otro lado, hay una cosa que es interesante de cómo somos, que se estudia mucho un poco, ¿sabes con qué? Con algo que es bastante particular, que son las novelas. Nosotros que trabajamos en comunicación y analizamos cuestiones en comunicación, muchas veces la televisión nos dice cómo somos. Y si vos ves las novelas argentinas y las compras con, por ejemplo, una novela brasilera o mexicana, te vas a dar cuenta que los problemas y los miedos y las situaciones de la cultura misma te explican un poco cómo somos. Por ejemplo, el escepticismo a las instituciones, ¿no? El miedo a la policía, a ir a hacer una denuncia, a que la resolución de un conflicto se haga en términos institucionales, cosas que tal vez en otros países serían lógicas y no serían tan digamos, tan difíciles, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que eso es por un lado, pero definir la Argentina políticamente es, te digo, todo un enigma, todo un dilema, claro. Exactamente. Es el enigma argentino, básicamente. Exactamente. ¿Qué opinás? Bueno, lo que dijo en estos últimos días el candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que tiene que ver, si no me votan a mí, van a terminar o como Venezuela o como la Argentina. ¿Qué opinás de eso? ¿A qué quiso referirse Donald Trump? Bueno, mira, Trump es un personaje está más que claro, muy particular. Trump es, para que la gente sepa, es lo que se conoce como un outsider de la política. Es una persona que, si bien se ha quedado con la... Todavía no, porque tiene que ser investido por el Partido Republicano, pero se va a quedar claramente con la candidatura del Partido Republicano a presidente. Es una persona que no viene de las bases partidarias, no ha tenido una trayectoria política. Exacto. Lo que ha sido es un catalizador muy importante de toda la frustración norteamericana con determinadas cuestiones que han pasado, ¿no? La base de apoyo de Trump es sobre todo el centro de Estados Unidos, que son las zonas rurales, las zonas que son más cerradas, más evangélicas. Entonces Trump es como, digamos, para decirlo de una manera sin desmerecer y, digamos, me baso en simplemente lo que significa la palabra, es una persona, un político ignorante, ¿no? Es un político ignorante porque ignora exactamente lo que es Latinoamérica. Es una persona que, digamos, si uno analiza cuáles son las últimas visiones de la Argentina en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, es un giro de 180 grados que se ha dado en lo que antes se comparaba con Venezuela. Es decir, la vuelta al mercado, la visita de Obama a la Argentina y miles de cuestiones hacen que estemos muy lejos de lo que antes podía llegar a parecerse con Venezuela. Por supuesto. Pero por el otro lado también es como que, digamos, tiene un elemento Trump que es como un discurso de barricada interno, ¿no? O sea, la persona que
norteamericano promedio que ni siquiera sabe dónde queda Argentina, asocia directamente a Argentina con Venezuela y para ellos lo asocia, eso está probado, con comunismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Palabras simbólicas que le dan miedo y que hacen que se abroquelen determinado discurso. De hecho, el otro día escuchaba que es muy interesante, hay una página en Estados Unidos, parecida a la de Chequeado, que existe acá, que se llama PolitiFact, en donde todo lo que dice Hillary Clinton, todo lo que dice Trump o cualquier figura del establishment político norteamericano es chequeado para ver si es verdad o mentira. Claro. Trump es una de las personas que tiene menor índice de credibilidad. Está tintado ya dentro de un nivel de mentira, porque todo lo que dice no está chequeado, es una simple estrategia discursiva, lo que se dice estrategia discursiva en la política. Entonces, sinceramente no es una persona que, digamos, genere más que cierta cosa interesante de que diga, bueno, Trump se refiere a Argentina, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa ahora en el comienzo de la campaña, exacto, y la competencia que tenga con Hillary Clinton, pero lo más probable, por cómo funciona el sistema electoral norteamericano, es que Trump sea un episodio muy particular de lo que fue esta campaña, ¿no? Exactamente, sí, sin dudas, sin dudas. Me quedo con tus palabras. Trump es un personaje, Trump es un ignorante. Realmente hay mucha gente que te está escuchando en esta transmisión, que comparte lo mismo, que piensa lo mismo. Es una figura que con el correr de los días, meses, se está ganando ese lugar, sería ese puesto. Volviendo a la Argentina, preguntarte lo que tiene que ver si la mala economía en nuestro país atrae a una mala política o si una mala política atrae a una mala economía. Mira, esta es también una discusión, como yo lo que te puedo decir sobre eso es básicamente, yo creo que la realidad no está compartimentada, ¿no? No es como un shopping en donde vos vas o un supermercado donde vos vas al sector de los alimentos, al sector de los productos de limpieza, todo está unido a todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta el concepto de economía política para hablar de economía y para hablar de política. Exacto. Porque son como decirte dos caras de una misma moneda, la política y la economía. En lo que considero que es muy importante tener en cuenta, y para revalorizar un poco la economía, ¿no? En función de capaz los economistas técnicos, es que creo que la economía siempre tiene que estar dirigida y tiene que estar sustentada en una estrategia y en una columna vertebral que la defina la política, ¿no? Porque de alguna manera las finalidades económicas no siempre tienen que ver completamente con las finalidades políticas, ¿no? Los que creemos que la política es una idea que tiene que ver con las condicionantes o las condiciones para generar igualdad o determinadas cuestiones que tienen que ver con el igualitarismo, hacen que muchas veces la economía vaya a una cuestión que sea de pura rentabilidad, ¿no? Entonces no hay que dejar las cosas como libradas a ningún elemento. Yo creo en la multicausalidad, que la realidad tiene muchas causas, y creo que sin lugar a dudas la política, la buena gestión de la política tiene que definir una buena gestión de la economía en gran medida, ¿no? Por supuesto. Eso me parece que es fundamental. Exactamente. Estamos con Juan Salas, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, para toda la gente que nos está escuchando. Juan, quería preguntarte, ¿cómo ves políticamente hablando al presidente de la Nación, a Mauricio Macri? Mira, yo creo que estamos en un estado de mucha... estamos como muy apresurados, ¿no? A evaluar muchas cosas. Creo que han pasado ciertos meses y se han visto cosas que son muy distintas al anterior gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que todavía está todo muy verde, ¿no? Creo que estamos apurándonos demasiado en definir algunas cuestiones. Claro. Sin lugar a dudas, creo que a mí lo que más me interesa en general es todo lo que tiene que ver con opinión pública y con comunicación política, ¿no? Es el área que más me interesa. Y lo que sí te puedo decir es que noto problemas muy importantes en todo lo que es la comunicación del gobierno, ¿no? Siento que están en una necesidad de transmitir buenas medidas, y encima de que no hay muchas buenas medidas para transmitir y para comunicar, las pocas buenas que hay se diluyen, ¿no? Claro. Digamos, veo todas las semanas que la próxima semana se va a decir esto, que va a redundar en X cuestión positiva para el país, y nunca termina de llegar eso, ¿no? Y por el otro lado, veo que le hace falta lo que se conoce como mito en los gobiernos, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba del relato como algo malo, pero en sí el relato es lo que le permite al ciudadano de a pie, al ciudadano común, entender hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Entonces, lo único que me queda claro es que hay determinados eslogans de campaña que supuestamente van a ser los que estén en este gobierno, ¿no? Por ejemplo, pobreza cero, terminar con el narcotráfico, unir a los argentinos. Pero, sinceramente, en el día a día de la política, son cuestiones que no sé hasta qué punto en 4 años, o incluso en 8 años, en caso de que haya una reelección de esta fuerza política, se puedan resolver, ¿no? Obviamente. Digo, planificar, generar el hambre cero en la Argentina es una medida completamente deseable y completamente necesaria, porque es éticamente una vergüenza que exista hambre en la Argentina. Por supuesto. Pero lo que pasa es que, digamos, hay cuestiones estructurales que van más allá incluso del gobierno, o van muchísimo más allá del país, ¿no? Que tienen que ver con el mundo, que hacen que esas promesas sean como tal vez un poco muy fuertes, ¿no? Para hacer. Exactamente, sí, totalmente, estoy en tu opinión, concuerdo mucho con lo que decís, y es cierto, es realmente cierto. Quiero ahora dirigirme a tu carrera personal. Bueno, sos licenciado en Ciencias Políticas en la UBA y demás. ¿Qué podés destacar de esta formación que te brindó la carrera de licenciatura en la ciencia política? Bueno, mira, yo entré a la carrera en el 2005, ¿no? Y desde el principio me quise ir a la universidad pública, ¿no? Quise ir a la UBA, porque básicamente quería cambiar de ámbito, quería conocer gente nueva. Y la verdad que empecé teniendo como un elemento positivo desde ese lado. Y después con la carrera de ciencia política, a mí lo que me gustó mucho de lo que me brindó la UBA, específicamente, ¿no? En mi carrera, es que me permitió entender muchas cosas, ¿no? De la realidad social, política del país, pero o tal vez no entenderlas, sino poder verlas desde otra óptica que escapa un poco del común del día a día, ¿no? O sea, claro, poder darme cuenta de que es mucho más difícil de lo que uno cree poder solucionar los temas, poder, sobre todo también una cosa que es muy interesante, poder entender de que la política, y cuando me refiero a la política me refiero a todo lo que engloba la política, ¿no? O sea, a todos los actores, a los políticos, a los sindicalistas, a los empresarios, a los ciudadanos del día a día, me permitió entender que básicamente que somos todos parte de lo mismo, ¿no? Muchas veces nos quejamos, vos me preguntabas antes sobre cómo era la Argentina políticamente. Sí. Y otra cosa que es interesante es que los argentinos somos muy condenamos rápidamente, decimos esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer allá. Por supuesto. Pero nos olvidamos de que, o la crítica a la política y a los políticos, ¿no? Y yo siempre digo algo que es interesante, todo lo que hace a la realidad cotidiana del país, los políticos, los medios de comunicación, los periodistas, no nacen de un repollo, ¿no? Somos todos parte de lo mismo, entonces
eh, sin ir a la cuestión medio banal de decir tenemos los dirigentes que nos merecemos, no es así. Pero tenemos que entender que el político, la persona que elegimos para que nos represente, el economista, el sindicalista, el empresario, el periodista, son parte de esta misma realidad, ¿no? Por supuesto. No vino un plato volador de Marte, ¿no? Entonces la carrera de ciencia política me enseñó un poco a ver eso, a poder entender las limitaciones que existen. Claro. Y me enseñó a darme cuenta de que el conflicto siempre está, ¿no? A eso iba. Sí, totalmente. Claro, a eso iba. Sí, porque el conflicto siempre está y siempre va a existir. La cuestión está en cómo estamos nosotros como sociedad, cómo están nuestros dirigentes para poder resolverlos, ¿no? Claro. Sí, y creo que ahí está la clave de lo que nos falta, ¿no? Por supuesto. De lo que nos falta como sociedad para poder el día de mañana tener una sociedad mejor y para poder de a poco ir resolviendo los conflictos de la mejor manera, que desde mi punto de vista se realizan con instituciones, con ganas de trabajar, con ganas de que las cosas todos los días sean un poco mejor, pero siempre sabiendo que el conflicto va a estar. Por supuesto. Nunca vamos a vivir en una sociedad en donde todos estemos de la mano, llevándonos bien y yendo para el mismo lado. Por supuesto, por supuesto. Eso hace que... Entonces, básicamente, para definírtelo, yo creo que la carrera de ciencia política me dio la realidad, ¿no? De cómo funciona un poco todo. Por supuesto, sí. Bueno, a ver, te voy a ser sincero, teníamos una séptima pregunta pactada para hacerte, pero creo que ya la has respondido en esta sexta. Consultarte básicamente el balance que hacías desde lo personal, pero bueno, a medida que transcurría esta pregunta que te acabamos de hacer, ya uno más o menos se da la idea. Realmente esta nota, al igual que la anterior, estuvimos con Adrián Benagli, dueño del Teatro Centenario. Bueno, realmente, como bien decíamos, notas ricas en contenido, realmente. Nos has dado un panorama muy grande de cómo está la Argentina, de cómo estuvo, de cómo estará. Bueno, también todo lo que tiene que ver en su entorno económico, a su vez político, social. Realmente, muchísimas gracias, Juan. ¿Algo más que quieras comentarnos, no solamente a nosotros, sino a toda la gente que te está escuchando en FM Guardián? Les mando un saludo grande, recuerdo a Colón con mucho cariño. Y sí, lo último a decir, quería mandar un cariño especial para toda la gente que a veces, digamos, acá los porteños nos olvidamos, ¿no? La gente que está sufriendo las inundaciones y que hacen a los verdaderos temas importantes del país, ¿no? Esas son las cosas que son complicadas, ¿no? Y las que nos tenemos que poner las pilas a resolver. Por supuesto. De verdad, muchísimas gracias, Juan, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Te pedimos que sigas en línea un momento. Nosotros hacemos una breve pausa. Enseguida nada más volvemos con algo más, o con algo, mejor dicho, con algo más, sí, de